Hola Natalia y bienvenidos todos a este viaje del despertar. Qué bueno que nos acompañan de nuevo. En nuestro encuentro anterior pusimos las primeras piezas en nuestro mapa de viaje, tres reglas de oro que nos sirven de brújula. Vamos a recordarlas rapidito para tenerlas bien presentes. La primera es que nuestra meta es el DAT, el conocimiento, la conciencia. Pensemos en el DAT como esa energía que lo conecta todo y nos permite acceder a un nivel de conciencia más elevado. La segunda regla era ser un observador consciente. La clave aquí es aprender a fluir, a movernos entre diferentes perspectivas sin quedarnos atorados en una sola forma de ver las cosas. Y la tercera nos invitaba a reconocer que vivimos en dos realidades al mismo tiempo. El plano de la unidad eterna, nuestro interior, y nuestro mundo cotidiano del día a día, lo objetivo, lo que no depende de mí. El verdadero arte está en vivir el presente sin perder esa conexión con lo que trasciende. Estas tres ideas nos llevan a un mismo propósito: ampliar nuestra percepción para tener una vida más plena e integrada. Y justo aquí es donde entra nuestra cuarta regla, el tema inicial de hoy: entrena tu percepción para ir más allá. El objetivo es muy claro: mejorar la forma en que nos percibimos a nosotros mismos, porque esa es la puerta para alcanzar mayores niveles de felicidad y de intensidad en nuestra vida. Y para hacerlo, seguiremos tres pasos sencillos basados en el mapa del árbol de la vida. Primero, cambia tu estado mental. La idea no es que cambies el mundo, sino cambiar tú para ver el mundo de otra manera. Es como ajustar, digamos, el lente de una cámara para que puedas enfocar lo que antes no veías. Como segundo punto, usar el mapa del árbol de la vida. Este mapa es nuestra guía, nos ayuda a entender en qué punto de nuestra conciencia estamos en cada momento, y cada punto nos ayuda a una perspectiva única. Tercero, ser flexible con el conocimiento, con el DAT. El conocimiento es la energía que nos permite movernos libremente entre esos diferentes puntos de vista para que nuestra mente no se quede atrapada en una sola idea. En resumen, cambiamos por dentro, nos ubicamos en el mapa y nos movemos con fluidez, así como empezamos a conectar lo que somos con una realidad mucho más grande. Claro, y es que entrenar esa percepción es ampliar de forma más extendida la realidad, es mirar más allá de lo obvio. El hecho de que tú no veas algo o lo percibas no quiere decir que no exista. Me encanta o me parece muy interesante poder percibir cómo las personas observan la realidad, cómo ven los colores, cómo perciben los sonidos. En realidad es muy complejo el saberlo al detalle. Por ejemplo, los delfines tienen una capacidad de captar sonidos que para nuestro cerebro y para nuestro oído es casi que imposible. Todo eso por su capacidad más amplia de percepción. Es como si personalmente tuviéramos unas estructuras. Y entrando a esta quinta regla, desidentifícate de tus máscaras, que partimos de la percepción. Empezamos a hablar de los yoes, las máscaras, las distintas facetas de cómo nos mostramos a otros. Y acá el primer punto es identificarlos, ¿sí? Es empezar a identificarlos. Y las herramientas anteriores por estructura, las nombradas anteriormente por estructura y por la naturaleza del método, ¿sí?, que se hace para este proceso, eh,
empezamos a identificar estas máscaras, estos objetivos. ¿Quién soy yo el que me comporto en ciertas circunstancias? ¿Sí? Eso lo profundizamos mucho. Eso tiene un tema muy profundo y muy largo que son las sombras, El ego. el ego, ¿sí? Sin embargo, aquí es empezar a identificarlas, ¿sí? No me puedo ir a meter allá con algo que no conozco, ir a juzgar o ir a perdonar o ir a meterle compasión a alguien que no conozco. Entonces, lo primero es desidentificarte de tus máscaras y bueno, esa es la regla, es desidentifícate de tus máscaras, pero debo empezar a reconocerlas primero, ¿sí? Entonces, el objetivo es saber cómo tratarlos, cómo unificar esas pequeñas dualidades dimensionales que tenemos, ¿sí? Y que las analizamos por lo general cuando o las vemos o las descubrimos cuando lo analizamos desde el árbol de la vida. ¿Tú cómo lo ves? Esa parte de las máscaras y los yoes. Bueno, para mí el proceso de desidentificarme de las máscaras es una de las cosas más interesantes que puede uno descubrir de su personalidad y de su identidad. ¿Por qué? Porque no solamente somos un rol o una máscara, sino somos un ser completo detrás de la identidad o personalidad. Desde que nacemos nos asignan nombre, nos asignan nacionalidad, es decir, una infinidad de calificativos, religión, idioma, un montón de cosas, ¿sí? Y esto que hace que poco a poco nos comienzan a alejar de nuestra verdadera esencia. Nosotros nacemos como una hoja de papel en blanco, donde ahí pueden empezar a escribir diferentes situaciones, circunstancias, marcas. Sí. Ya deciden nuestros padres, nuestros cuidadores o al mundo en que llegamos si es para bien o para mal. Y el verdadero trabajo interior, pues comienza cuando nosotros reconocemos esto, cuando nosotros caemos en cuenta y nos damos cuenta que hay algo más, somos algo más que solamente ese patrón, ese rol, esa Natalia colombiana que creció en esta familia, es algo adicional. Nos permitimos ver que nuestra alma revele esas cualidades específicas y características únicas. Reconocemos incluso en el plano físico existen unas señales claras de nuestra individualidad. Por ejemplo, ningún ser humano tiene el iris igual a otra persona. Es único. La huella dactilar también funciona igual. Los códigos del ADN también funcionan igual. Es decir, cada persona es individual y única. Así seamos todos humanos, seamos todos una sociedad, se dan unas características específicas. Yo lo asemejo o lo alineo con esas características específicas de tu alma. Es vivir con esa conciencia de aprender a andar ligero, entendiendo la vida como un juego. Me encanta verlo así. Un juego en el que, digamos, somos actores e interpretamos indiferentes personajes, indiferentes roles de en el trabajo, con mis amigos, ¿sí? Porque así sucede y así pasa en cada una de las características. Cuando yo soy niño, pues me gusta jugar, me gusta ser el chacho, me gusta ser el llamativo, o me gusta ser la niña linda, tierna, ¿sí? Después paso a la adolescencia, ¿no? Ya quiero ser, no sé, deportista, unos chicos, otros quieren ser nerd, estudio, ¿sí? Cuando entras a la universidad tienes otro personaje y comienzan a formarse esos diferentes yoes de los que tú hablabas o roles. Pero a la final, cuando siempre regresamos a casa, a nuestro lugar seguro, a nuestro lugar secreto, en nuestra habitación, que podríamos llamar esa casa, ese hogar, nuestro interior, es un lugar donde simplemente yo soy. Es mi esencia, es ese yo soy. Es lo que solo yo conozco, las características que solo yo tengo, que solamente acá en mi intimidad las revelo, digámoslo así. Hay que desprenderse del ego, ¿no? Hay que desprenderse del ego. Y la tarea más difícil de desprenderse del ego y de esos yoes, de esas máscaras del ego, es enfrentarse con las sombras más profundas. ¿Mm?
Por eso hay que estar en un continuo, eh, en una continua observación, ¿sí? Para identificarlas, o los yoes, o las sombras, lo que sea, y saber cómo tratarlas, saber cómo trabajar con esas máscaras para unificar nuestro ser interior. Algo para tener en cuenta después de que analizamos estos yoes, los podemos integrar, analizar y todo eso es seguirlas esta regla y es entrar en un despertar continuo, estar en un estado de conciencia de despertar continuo donde empezamos a tomar todo lo anterior, todo lo aprendido y realizamos un proceso de integración, de entendimiento, de organización y toma de decisiones y cómo las vamos a aplicar en el día a día, cómo las integramos a la realidad, a acercarnos a la realidad por nuestro bien y por el de otros, ¿no? Entonces, digamos, esa siempre es la invitación de la regla 6, un despertar continuo, integrar todos los conocimientos anteriores y repetirlos, ¿sí? No son cosas que me van a quitar el día o todo eso, sino simplemente es implementarlas. A mí en este punto del despertar continuo, em, que tú dices esa unificación, digamos, ese paso que vimos del punto número 5 a ahorita el despertar continuo, el desidentificarme y el despertar continuo, es soltar cada vez ese ego y ser cada vez más auténtico, es decir, tu esencia. Como lo mencionábamos en el capítulo número 1, el anterior, no cuando iniciamos la regla, sino el del despertar. El despertar no es algo total ni definitivo. Mientras estemos vivos, atravesamos una y otra vez múltiples despertares a lo largo de nuestra vida. Podemos imaginarlo como un infinito, el recorrer miles de millones de espacios sin llegar a un límite específico, a una pared. Así de inmensa es la información y el conocimiento. Y aunque en esta encarnación somos apenas un diminuto grano de arena dentro de esa inmensidad que llamamos la eternidad, nuestra capacidad de recibir, pues está limitada. Nuestra capacidad de recibir esa información tiene una medida. Es decir, a mí no me puede eh, llegar una información muchísimo más grande de la que yo puedo aceptar. Un ejemplo, un computador, me imagino que tú que eres experto en el tema de sistemas, un computador puede resistir una capacidad adecuada de información Sí. y ya después no puede aceptar más información. Un celular, Sí, todo está limitado, todo tiene una capacidad limitada. exacto. Más sin embargo, dentro de esos mismos límites podemos ir quitando obstáculos. Y esos son esos despertares, Ujú. destapando velos, ampliando nuestra comprensión, lo que nos permite crecer cada día más en determinada situación que estemos desarrollando. Es similar a la ciencia. Constantemente se descubren nuevas cosas sobre el universo, sobre las profundidades del mar, incluso sobre el cuerpo humano, y a medida de que avanza, sus conceptos y afirmaciones van cambiando del mismo modo en el proceso del despertar. Vamos acercándonos paso a paso al entendimiento de lo que ya somos y a la información que está, pues obviamente ya implícita en nuestra ADN. A mí me encanta porque desde una vista cabalística, el alma es una chispa exiliada, pero ¿exiliada de qué? Exiliada de la luz infinita. En Cábala hay un libro que se llama La piedra y la montaña, donde explica la montaña, donde explica la roca, la piedra, haciendo un análisis que no es lo mismo que la montaña, no se sentía igual que la montaña, pero a la final es una parte de la montaña. Es decir, la realidad es que somos parte de y tenemos dentro de nosotros esas cualidades, esas características, esa información. A través del despertar continuo lo que nosotros hacemos es eso. Vamos ampliando esas características para revelar más información y pues obviamente para avanzar en nuestro proceso. De acuerdo total con todo lo que dices. Y es muy interesante
porque ese proceso de cuánta capacidad de información puedo retener, hay un punto en que puede ser, hay un punto que es revelador, ¿sí? Hay un punto que es muy revelador y el cual es el momento en que tú conectas todos los puntos, ¿sí? Y se revela ante ti la información de forma clara, transparente. Tal cual, tal cual. Eso ocurre mucho en esos momentos de crisis cuando solucionas una crisis, ¿sí? Que estás en un momento de crisis y empiezas a solucionar y solucionas y empiezas a ver en retrospectiva todo lo que hiciste y ves luz, ¿sí? Eso se puede experimentar mucho, eso se puede experimentar mucho con estos espacios que hemos hablado. Sí, se puede experimentar mucho, te ayuda a entender esa percepción de hasta dónde es mi límite de información, hasta dónde yo conozco, y cuando voy más allá viendo otra percepción, viendo otra realidad, viendo un comportamiento que no ha visto, una suposición también, puedo poner una suposición, O una verdad revelada. o una verdad, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón, una verdad no revelada, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos yendo hacia qué hacemos con esa información, ¿no? ¿Qué hacemos con esas verdades reveladas, con eso que estamos conociendo de nosotros, de los demás, de la realidad? La verdad, en este punto tú puedes entender información para hacer muchas cosas, ¿sí? Manipular a las personas, sacar ventaja, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. Y es así como todas las reglas tienen importancia, esta también tiene importancia por dos razones. La primera es de la regla 7 es actúa con responsabilidad y sin fantasías, es la segunda parte. Debes ser muy responsable con la información que tienes. Primero, o que obtienes, que descargas, que identificas que es nueva. ¿Sí? Uno, actuar con responsabilidad con ella, primero ser totalmente honesto con esa información, ¿sí? No para más, sino ser honesto para el bien. Ujú. Es muy importante ser honesto para el bien. No, y la conciencia en realidad nos lleva a distinguir entre el bien y el mal. Sí. Entendíamos que esta dualidad, por ser una dimensión, es decir, este plano, esta 3D, por ser una dimensión dual, la dualidad se observa en el bien y el mal, pero no es que exista esto es bueno o esto es malo, no hay nada ni bueno ni malo, todo siempre te favorece. Ujú. Es decir, aún el perder en este juego puede ser para ganar.